Dios y Padre, otra vez te damos gracias por quien eres y te pedimos, Señor, que tu Espíritu esté presente con nosotros. Te pedimos que tú hagas la obra que solo tú puedes hacer y te pedimos que tú en esta tarde abras los ojos y abras los oídos de todos nosotros para que podamos verte y oírte y obedecerte. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, desde el capítulo 1, en el Evangelio de Marcos, leemos que Cristo andaba por toda Galilea enseñando. Por ejemplo, en Marcos 1:21, leemos: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. En Marcos 2:10 dice: salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Ahora, ¿te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Qué fue lo que Jesús enseñaba en esas ocasiones? ¿Qué enseñaba Jesús en su ministerio? Marcos contesta esa pregunta en el capítulo 4 de su Evangelio. Si hubieras estado presente ese día en la sinagoga en Capernaum, o si hubieras estado a la orilla del lago cuando Jesús enseñaba, habrías oído enseñanzas semejantes a los que encontramos aquí en Marcos capítulo 4. Cuando Jesús enseñó, usó lo que se llaman parábolas. Marcos 4:33 dice: y con muchas parábolas semejantes a los que tenemos en Marcos capítulo 4, les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. El texto de hoy es un ejemplo de una parábola de Jesús. Entonces, leamos juntos Marcos 4 y vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 20 juntos. Y voy a estar leyendo de la nueva versión internacional, de la versión castellana. Así que eso es Marcos 4:1. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud se reunió para verlo. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo: prestad atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo los 12 y los que estaban alrededor de él, le hicieron preguntas sobre las parábolas. A vosotros
se os ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas, para que, por mucho que vean, no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entendéis esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podréis entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. De modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Amén. Entonces, lo que acabamos de leer es un ejemplo de una parábola de Jesús. Y después tenemos la explicación. Pero primero, ¿qué es una parábola? ¿Qué es? Al nivel más básico, una parábola es una comparación. Funciona porque estamos comparando dos cosas. Comparamos algo que es más fácil de entender y algo que es más difícil de entender. El propósito entonces de una parábola es explicar algo difícil de entender usando un ejemplo de algo que es mucho más fácil de entender. Jesús dice lo siguiente en Marcos 4:30. ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describir o explicarlo? Cuando Jesús quería explicar cómo es el reino de Dios, se preguntó, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios para que podáis entender lo que quiero comunicaros? Así funciona una parábola. El reino de Dios es difícil de entender, así que Jesús compara el reino de Dios a otras cosas para ayudarnos. Esto es la esencia de una parábola. Entonces, la próxima pregunta es, ¿cómo funcionan las parábolas? Una parábola es como una caricatura política. Ahora, yo no estoy ni a favor, no estoy a favor ni estoy en contra del mensaje de esta caricatura política. Es un ejemplo solo. ¿Cómo funciona este dibujo? Primero, este dibujo tiene una idea principal que quiere comunicar. Es decir, todo lo que ves en el dibujo se combina para comunicar un mensaje principalmente. Los detalles sirven para ilustrar ese punto principal. Ahora, necesitas
discernimiento para saber cuáles detalles sirven para comunicar la idea principal y cuáles detalles no. Por ejemplo, ¿crees que importa el color de los platos en este dibujo? ¿Importa? Bueno, yo diría que no. O por lo menos eso no es el punto principal del dibujo, ¿no? Asimismo, una parábola tiene un mensaje principal que quiere comunicarnos. Los detalles comunican esa idea principal, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que discernir cuáles de esos detalles de verdad son importantes para entender la idea principal. De hecho, lo que pasa es que corremos el riesgo de perder el mensaje principal si nos enfocamos demasiado en todos los detalles pequeños. Otra característica de una caricatura política es que solo funciona porque ya tienes algo de conocimiento. Este dibujo funciona porque puedes reconocer quiénes son estas tres personas específicamente. Reconoces que lo que ves aquí en el medio es un globo terráqueo y entendéis lo que significaría si estas tres personas específicamente estaban alrededor de una mesa dividiendo, cortando el mundo en trozos. ¿Entendéis cómo funciona eso? Si no tienes cierto conocimiento ya, ¿qué pasará? Por ejemplo, si mi hija Gabriela ve esta caricatura política, ella va a ver exactamente lo mismo, la misma imagen, todo lo que veo yo con mis ojos, pero ¿qué será la diferencia? Yo voy a entender lo que estoy viendo. Gabriela, no. Yo voy a ver de verdad, podemos decir. Gabriela va a ver exactamente lo mismo sin ver de verdad. Ahí está el punto clave. Asimismo, las parábolas revelan la verdad si ya tienes algún nivel de conocimiento. Si no, vas a oír una parábola, pero no la vas a oír de verdad. La próxima pregunta, ¿qué es el propósito de las parábolas? ¿Para qué enseñó Jesús en parábolas? Lo que yo lo voy a decir así. Jesús enseñó en parábolas para que al mismo tiempo se revele y se oculte la verdad, para que algunos se arrepientan y sean perdonados y otros no. Versículos 11 y 12. Jesús dice: a vosotros se os ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas. ¿Para qué? Por mucho que vean, no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Ves las dos cosas allí? Primero, el lado negativo. Jesús dice que para los de afuera, sus parábolas van a ser como una caricatura política delante de los ojos de mi hija Gabriela. Los de afuera van a oír las enseñanzas de Jesús, pero no van a oír de verdad. Y eso es el propósito, dice Jesús, de las parábolas. ¿Para qué quiere Jesús eso? No sea que, dice, el propósito de no querer que la gente entienda es
no sea que se conviertan y sean perdonados, dice. Eso suena muy fuerte. Pero es lo que dice el texto, tan claro como el agua. O sea, por eso digo que el propósito de las parábolas, por un lado, es ocultar la verdad para los de afuera, para que los de afuera no entiendan, para que no se arrepientan y sean perdonados. Eso es el lado negativo. El lado positivo. ¿Qué es el otro lado del propósito de hablar Jesús en parábolas? El otro lado es revelar, entonces, a los que están dentro, para que ellos sí entiendan, para que ellos sí se arrepientan y sean perdonados. Otra vez, versículo 11. A vosotros se os ha revelado el secreto del reino de Dios, porque Él explicó qué quería decir. Algunos, dice Jesús, van a oír la enseñanza de Cristo, van a oír de verdad, con entendimiento, y como resultado van a arrepentirse y van a ser perdonados. Otra vez, Jesús enseñó en parábolas para que a la misma vez se revele y se oculte la verdad, para que algunos se arrepientan y sean perdonados y otros no. Ahora, como dije, esto suena tan fuerte, suena injusto. ¿Cómo puede ser eso? Yo concluyo que no es injusto y llego a esa conclusión basado en el hecho de que el versículo 12 es una cita de Isaías 6:9. Así que vamos a volver a Isaías 700 años antes de Cristo. En el libro de Isaías, capítulo 6, Dios escoge a Isaías para que él sea su profeta y le dice lo siguiente. Isaías, eso es lo que Dios le dijo a Isaías. Isaías, ve, dile a este pueblo, el pueblo de Dios en aquel entonces, oíd bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no percibáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea, aquí dice, sanado. ¿Por qué Dios le dijo eso a Isaías? Los primeros 5 capítulos de Isaías nos explican por qué. Esos capítulos son una lista de acusaciones de Dios contra su pueblo. Por ejemplo, Isaías 1:2. Dios le dice a su pueblo, oíd cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, dice. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. En resumen, el pueblo de Dios debía haber conocido a su Dios porque se había revelado a ellos, pero no lo conocían. Debían haber entendido la voluntad de Dios porque Dios se la había revelado a ellos, pero no la entendían. Debían
haber vivido en una manera conforme al carácter de Dios, pero no vivían así, porque en vez de eso, abandonaron y menospreciaron a su Dios. Eso es rebelión flagrante. Por eso, Dios le dice a su pueblo, ¿así queréis comportaros? Vale. Como juicio, os voy a enviar a otro profeta, a Isaías. Él os va a predicar. Y su predicación va a endurecer a vuestros corazones aún más. Vais a ver a mi profeta, pero no vais a ver de verdad. Vais a oír sus palabras, pero no las vais a oír de verdad. Ahora, el pueblo de Dios en los días de Isaías no era más duro de corazón que el resto de la humanidad. De hecho, Israel es una muy buena representación de toda la humanidad. La realidad es que todos y cada uno de los seres humanos en el planeta sufre de la misma dureza de corazón. Podemos ver algo justo aquí delante de nuestros ojos y no lo vemos. Así que como juicio contra la rebeldía que reside dentro de cada ser humano, Jesús vino, habló en parábolas para que los de afuera oigan sin oír de verdad. No sea que se conviertan y sean perdonados. No querían oír, de todas formas. Eso es su problema. Así que Jesús no va a dejar que oigan, porque no quieren oír. Entonces, no es injusto que Jesús haga esto. Esto es juicio por la condición natural del pueblo de Dios en particular y del ser humano en general. Pero, otra vez, una palabra muy bonita, ¿no? Pero aún así, en el libro de Isaías, escucha lo que Dios promete. Isaías 1:25. Volveré mi mano contra ti, le dice a su pueblo, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas. Versículo 27. Con justicia Sión será redimida y con rectitud los que se arrepientan. ¿Qué significa eso? Dios tiene un remanente. A pesar de la condición natural del ser humano de vivir en rebelión en contra de Dios, Dios limpiará a algunos. Dios les quitará las impurezas de ellos. Algunos sí se arrepentirán. Algunos sí serán perdonados. Y las parábolas son para ese grupo de personas también. Porque a la misma vez que las parábolas ocultan la verdad de los de afuera, también revelan la verdad a los de dentro. Entonces, con esto en mente, examinemos esta parábola, la parábola del sembrador. Primero, el versículo 3. Dice, prestad atención, un sembrador salió a sembrar. Versículo 14. El sembrador siembra la palabra. El sembrador representa a una persona que esparce la palabra. En el contexto inmediato, Jesús es esa persona. Podría referirse a otros también que esparcen la palabra como hizo Jesús. Pero yo diría en el
en el contexto original principalmente se refiere a Jesús mismo. Y la semilla que el sembrador esparce es, dice, la palabra. En el contexto inmediato, la palabra son las parábolas que Jesús enseña. Esta parábola del sembrador explica qué pasa cuando las enseñanzas de Jesús entran por los oídos de diferentes tipos de personas. Cada terreno representa un tipo de persona diferente. Así que, número 1, el terreno junto al camino. Versículo 4 dice, sucedió que al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Versículo 15. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellas. El problema con este tipo de persona es que el terreno de su corazón está tan duro que cuando oye la enseñanza de Jesús no penetra la superficie y viene Satanás y muy fácilmente quita la enseñanza. Oyen con sus oídos, sí, pero no oyen de verdad. Ven la caricatura política con sus ojos, pero no reconocen ninguna de las personas dibujadas ahí. Asimismo, estas personas oyen las enseñanzas de Jesús, pero estas enseñanzas no las cambian en absoluto. Los escribas, los fariseos y la mayoría de las personas en las multitudes son buenos ejemplos de ese tipo de terreno. Entonces, el terreno número 2, el terreno pedregoso. Versículo 5. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Imagínate un terreno lleno de piedras pequeñas. Y por encima hay una capa fina de tierra, pero muy fina. Esas semillas brotaron pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Versículo 16. Otros son como los sembrados en terreno cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben, dice, con alegría. Pero como no tienen raíz, duran muy poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. El problema con este tipo de personas es que las enseñanzas de Cristo no echan raíces en su corazón. Es decir, no penetran lo suficientemente como para establecerse dentro de ellos. ¿Y qué pasa? Cuando surge, cuando seguir las enseñanzas de Jesús se pone difícil, estas enseñanzas se mueren dentro de ellos. Y claro, por eso no producen el fruto de arrepentimiento y fe y obediencia. Oyen, pero no oyen de verdad. Son como las personas que ven una caricatura política y dicen, qué interesante, sí. Pero más allá de eso, el mensaje no tiene un efecto ni verdadero ni duradero dentro de ellos. Herodes, en Marcos 6:20, es un buen ejemplo. Lo vamos a ver luego. Dice que Herodes escuchaba a Juan el Bautista con gusto
dice, pero como demostró Herodes, suyo fue un interés muy superficial. Número 3, el terreno con espinos. Versículo 7. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que, al crecer, ahogaron las plantas y no dieron fruto. Versículos 18 y 19. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. El problema de esta persona es que su vida está llena de los deseos de este mundo. Como el deseo de hacerse rico, por ejemplo, famoso, conocido, lo que sea. Esta persona recibe las enseñanzas de Jesús y esas enseñanzas penetran hasta cierto nivel en el corazón, empiezan a crecer. Pero los otros deseos ahí en el corazón no permiten que las enseñanzas de Jesús crezcan al punto de producir fruto. Imagínate intentando plantar flores en tierra completamente llena de malas hierbas. Personas así oyen, pero no oyen de verdad como los otros. Empiezan a entender las enseñanzas de Jesús, pero ese entendimiento no llega a cambiar sus vidas radicalmente. Judas y el hombre rico son ejemplos de este tipo de terreno, diría yo. Había cosas que ellos los valoraron y atesoraron en sus corazones por encima de Cristo y sus enseñanzas. Y esos deseos no permitieron que las enseñanzas de Jesús produjeran fruto en sus vidas. Es por eso que Juan dice en la primera de Juan 2:15, yo puedo oír su voz rogando, no améis al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. No es posible. Terreno número 4, entonces, el buen terreno. Versículo 8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha. Ahí está, una cosecha, fruto, que rindió el 30, la 60 y hasta el 100 por uno. Versículo 20. Pero otros son como los sembrados en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y eso es la diferencia, producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Este tipo de persona oye igualito a los demás, pero hay algo diferente acerca de este grupo. Su corazón es blando, profundo y libre de otros deseos. Así que la enseñanza de Jesús penetra, echa raíces, crece y lo más importante, produce fruto. Aquí el producir fruto significa responder a las enseñanzas de Jesús primero con arrepentimiento y fe, como vimos en Marcos 1:15. Eso es lo que predicó Jesús. El producir fruto entonces es responder a las enseñanzas de Jesús con arrepentimiento y fe, número 1, y después
simplemente vivir de acuerdo a esas enseñanzas. No es más complicado que eso. Estas personas oyen las enseñanzas de Jesús y esas enseñanzas cambian su vida radicalmente. Solo esta persona oye de verdad. Los otros 11 discípulos de Jesús y también el grupo de mujeres que siguieron a Jesús son un ejemplo de personas que produjeron este tipo de fruto. Incluso cuando fracasaron ellos, y claro, fracasaron a lo grande, las enseñanzas de Jesús se mantuvieron en sus corazones hasta producir fruto, hasta producir arrepentimiento y fe y obediencia a esas enseñanzas. Las vidas de los discípulos de Jesús después de la resurrección muestran que eso había pasado en ellos. Entonces, ¿qué es el punto principal de esta parábola? Yo lo diría así. Si oyes las enseñanzas de Jesús y las oyes de verdad, con pleno entendimiento, como Dios quiere, tu vida producirá fruto de acuerdo a esas enseñanzas. Y si tu vida no produce fruto, has oído sin oír. Nuestra respuesta a las enseñanzas de Jesús revela o muestra qué tipo de personas somos. Nuestra respuesta no hace que seamos un tipo de persona en particular. Nuestra respuesta revela qué tipo de persona ya somos. El buen terreno representa a las personas que tienen oídos para oír la enseñanza de Jesús de verdad. Entonces, para concluir, ¿qué hacemos? Es una buena pregunta. Yo creo que Cristo lo dice muy bien en el versículo 9. Cristo dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Tienes oídos para oír de verdad con entendimiento? Pues que oigas. ¿Y qué es el resultado de oír de verdad con entendimiento? ¿Qué es? Es producir fruto. Significa eso primero arrepentirte, ser perdonado y después vivir en obediencia a las enseñanzas de Jesús. Solo las personas que hacen eso han oído de verdad. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos oír de verdad? Lee versículos 9 y 10 conmigo otra vez. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. ¿Y qué dice Jesús? A vosotros se ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Como dice en la Reina Valera, literalmente dice aquí, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Os es dado. ¿Cómo se convirtieron algunas personas en buen terreno para poder oír de verdad con entendimiento y por lo tanto para poder producir el fruto de arrepentimiento, fe y obediencia? Y yo diría, hicieron dos cosas que vemos aquí. Uno, de todas las personas
que oyeron la enseñanza de Jesús con sus oídos, solo algunos a los que fue dado se acercaron a Jesús luego y pidieron que les explicara sus enseñanzas. ¿Y sabes qué? Lo hizo. ¿Y ves lo que significa? Que ellos tenían que pedir que Jesús explicara sus enseñanzas. Significa que no eran buen terreno. Naturalmente ellos estaban tan perdidos delante de las enseñanzas de Jesús como todos los demás. Pero cuando se acercaron a Jesús y pidieron que les explicara sus enseñanzas, Jesús les miró a los ojos, les invitó a sentarse con él a solas y empezó a explicarles exactamente lo que quería decir, porque a ellos fue dado eso. Entonces, ¿cómo se convirtieron algunos en buen terreno? Bueno, primero, admitieron que no eran buen terreno y pidieron que Jesús les explicara sus enseñanzas. Y dos, de todas las personas que oyeron las enseñanzas de Jesús, solo algunos se mantuvieron a largo plazo en esas enseñanzas. Para producir fruto tú necesitas mucho tiempo, es muy sencillo. Los cerezos en mi jardín no producen cerezas en un día, están en ello, pero yo los voy viendo ya semanas. Es un proceso que requiere meses. Asimismo, si vas a producir fruto, tienes que quedarte en las enseñanzas de Jesús a lo largo plazo. Algunos hicieron precisamente eso. Entonces yo diría que estas son las dos cosas que hacemos. Admitimos que no somos buen terreno, pedimos que Jesús nos explicara y nos mantenemos a lo largo plazo en esas enseñanzas. La misma invitación está abierta a todos nosotros hoy en día, igual que en el día de Jesús. El primer paso de llegar a ser buen terreno es acercarte a Jesús y admitir que no eres buen terreno, naturalmente. ¿Y sabes qué? Jesús abre los ojos de los que hacen eso. Jesús destapa los oídos de los que hacen eso. Jesús trabaja el terreno de los corazones de los que hacen eso, para que esos corazones estén listos para recibir sus enseñanzas y producir fruto de acuerdo a ellas. El segundo paso de llegar a ser buen terreno es mantenerte en esas enseñanzas de Jesús durante el resto de tu vida. Con la autoridad de Jesús mismo, puedo asegurarte que si hoy mismo te acercas a Jesús, le pides que te explique sus enseñanzas, Él te dirá: me alegro muchísimo de que hayas preguntado. Siéntate, déjame hacer mi obra en ti y déjame explicarte un par de cosas. Jesús dijo en Juan 6:37, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Y si Jesús empieza esa obra en ti, lo terminará sí o sí. Filipenses 1:6. Pablo dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Si vienes, no te rechaza. Ven.
pide que Él te habilite a oír de verdad y producir fruto de acuerdo con sus enseñanzas. Y Jesús promete que si haces eso, empezará una obra en ti y seguirá trabajando en esa obra hasta el día que Él mismo vuelva a la tierra. Oramos juntos. Señor y Padre, ¿qué te podemos decir delante de tu palabra, delante de lo que explicas acerca de nuestra condición humana? ¿Y qué podemos decir delante de lo que explicas acerca de tu provisión por nosotros en Cristo? La única cosa que podemos decir es: sálvanos, ayúdanos, destapa nuestros oídos, quita la barrera que está delante de nuestros ojos que nos impida verte, entender tus enseñanzas y vivir según esas enseñanzas. Dios, te estamos pidiendo que hagas un milagro tan grande como levantar a los muertos, tan grande como abrir los ojos físicos de un ciego, tan grande como abrir los ojos de una persona sorda. Abre los ojos, destapa los oídos de todos nosotros aquí. Déjanos verte, déjanos entender tus enseñanzas, Cristo, y déjanos, por favor, haz la obra que hace falta en nosotros para que podamos producir fruto que te agrada, que te trae una sonrisa a la cara al ver lo que tú has hecho en nosotros. Haz eso ahora mismo entre tu pueblo, te lo pido. En el nombre de Cristo. Amén.